Gracias. Entonces, Ya ¿vuelvo a está. comenzar, profe? Pues desde el principio o le seguimos. Como ustedes quieran. Si quieren, sí lo pueden hacer. Ah, ok. Si quieres, ponlo desde el principio, entonces. Ok. Sirve que repasamos, ¿no? Ya. Bueno, buenas tardes. Ok. La algoritmia está definida como el estudio sistemático del diseño y el análisis de algoritmos, y es uno de los elementos fundamentales en la computación y la algorítmica. Esta tiene como objetivo el desarrollo de métodos y técnicas para el diseño de estructuras de datos eficientes y su análisis, así como el desarrollo de algoritmos que resuelvan problemáticas concretas. Siguiente. La Real Academia Española en 2015 lo definió como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. En la figura 1.1 vemos un esquema de un algoritmo. Ilustra el funcionamiento conceptual. Tenemos que a uno o más datos de entrada se les aplica un proceso que involucra una serie de operaciones y como resultado se obtienen datos de salida. Una característica fundamental de un algoritmo es que puede ser ejecutado tantas veces sea necesario. Siguiente. Bueno, de las clases de algoritmo que tenemos, una de ellas es de decisión. Aquí se busca obtener respuestas de sí y no. Para este propósito se deben usar estructuras de decisión como if-else o de selección como switch case. De producción, estos nos permiten obtener un dato o un conjunto de ellos que deben cumplir con ciertas condiciones, propiedades o restricciones. Por lo regular son usadas como fuente de datos de entrada para otros algoritmos más pequeños. De transformación de búsqueda, tiene el propósito de obtener nuevos datos a partir de datos de entrada o de datos generados por el propio algoritmo. De clasificación o selección, estos buscan solucionar problemas en los cuales se deben clasificar o agrupar datos de entrada cumpliendo con una o más restricciones. Y de optimización, pues serían los más importantes. Estos nos permiten obtener la mejor solución o una muy aceptable que se aproxime a la solución ideal a nuestros problemas. Siguiente. Sí, todo algoritmo consta de 3 secciones principales. La entrada es la introducción de datos para ser transformados. También representa los datos que requieren para resolver el problema. Estos datos se pueden solicitar al usuario, leer de un archivo, consultar de una base de datos, etc. Proceso, que es el conjunto de operaciones a realizar para dar una solución al problema. Y la salida, son los resultados obtenidos a través del proceso, ¿no? Bueno, como representación de los algoritmos, lo que más se usan son flujogramas, que es la representación gráfica, y el pseudocódigo es una forma informal de descripción en la programación que no requiere ninguna sintaxis escrita del lenguaje de programación o consideraciones tecnológicas subyacentes. Bueno, en los flujogramas hay unas reglas básicas que debe tener un inicio y un fin, las conexiones son mediante rectas, los enlaces deben ser precisos, se debe dibujar todo tipo de símbolo visualmente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, debe ser claro y equilibrado, y si el diagrama abarca pues una o más páginas, estas deben enumerarse. Y aquí podemos ver los símbolos que se utilizan. Bueno, creo que la mayoría de nosotros lo ha hecho. Siguiente. Ejemplos de un algoritmo en la vida cotidiana pueden ser las recetas de cocina, que explican el paso a paso para crear una comida con una cantidad finita de ingredientes. Y bueno, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Los manuales que sirven de guía para ejecutar procesos, desde cómo armar una bicicleta hasta cómo activar un teléfono móvil, ¿no? O sea, me refiero a las bicicletas que compras así, por partes.
Y las operaciones matemáticas. Algunos ejemplos de algoritmos son la multiplicación, donde seguimos una secuencia de operaciones para obtener un producto, o la división. Aquí tenemos un ejemplo de computación. Bueno, problema de determinar si un número dado es positivo o negativo. Nos plantean el problema, las restricciones, el número no puede ser 0, datos de entrada, número real, datos de salida, la validación si el número es positivo, dominio todos los números reales, ¿no? Y aquí tenemos la solución de cómo lo planteamos según los algoritmos. Solicitar un número real. Número 2, si el número ingresado es 0, se regresa .1. Si el número ingresado es diferente de 0, se validan las siguientes condiciones. 3.1, si el número ingresado es mayor a 0, se puede afirmar que el número es positivo. Y si el número ingresado es menor a 0, se puede afirmar que el número es negativo. Y bueno, gracias por su atención. Eso sería todo de nuestra parte. Como que sentí que nos faltaron ejemplos, ¿no? La teoría está bien, estuvo muy bien explicada, pero hay como que unos cuantos ejemplos nos hubieran servido muy bien. Bueno, entonces pasamos a la sesión de preguntas. Ya saben, 10 preguntas para el equipo. Si no se juntan 10 preguntas, pues ponemos examen sorpresa de este tema. Entonces, ¿hay preguntas o no? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se diferencia o bueno, qué utilidad tiene el diagrama de flujo comparado con el pseudocódigo? ¿O cómo está ese asunto? Bueno, la diferencia es que es algo gráfico. El diagrama de flujo es gráfico y pues los demás son así en texto. Ver las figuras supongo que nos ayuda un poco más al entendimiento de este. Sí, ¿verdad? Realmente un algoritmo puede ser gráfico y es un diagrama de flujo al fin y al cabo. Y pues la diferencia precisamente sería esa, que con el algoritmo, digamos, escrito puede ser con números y letras y con el diagrama de flujo, pues con símbolos. Muy bien, va una. Yo, profe, Adelante. ¿cuál es la diferencia del código de un pseudocódigo? Sí, compañeros, ¿se la saben? ¿No? El código pues está escrito en un lenguaje de programación, un lenguaje determinado de programación como el lenguaje C, el lenguaje Java, Python, COBOL, etcétera, ¿no? Mientras que el pseudocódigo no está escrito en un lenguaje de programación. Tendremos algunas palabras ya se van a asemejar al lenguaje de programación como tal, pero no son propiamente de este lenguaje. ¿Sí? Es un idioma más acercándose al español o al inglés, como en el semestre pasado utilizamos solamente PCInt. Lo que escribimos ahí es pseudocódigo. Son palabras que se asemejan mucho al español, pero que nos permiten resolver problemas. ¿Sí, compañero? Compañero. Sí, profe, gracias. Sí, muy bien, van dos. Profe, entonces el pseudocódigo no es una forma como para describir los procesos que se están realizando dentro de un código, ¿es algo aparte? No, sí lo describen como tal, sí lo describen, e incluso con algunas herramientas como el PCInt podríamos dar ya una solución. Sin embargo, no tiene todas las características de un lenguaje de programación, todas las herramientas, todas las utilidades que ya tiene un Java, un C, un Python. Se queda corto para alcanzar ciertas soluciones. Pero es más fácil de entender y comprender, me imagino, ¿no? Sí, claro, por eso se empieza con ese en fundamentos de programación, para tener una base que se vaya entendiendo, que vayamos practicando y ya de ahí brincarnos al lenguaje C. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, yo soy del equipo, pero ¿por qué lo vemos ahorita? O sea, Pues para recordarnos un poquito, supongo. Está en el temario como tal. Ya ven que los temas los sacamos del temario.
Ah, ok, ok. Sí, es una refrescadita, para que no se nos olvide tener una base para lo que viene. Van 3 preguntas. Lo que viene está muy difícil. No, realmente no. Leo una pregunta que hay en el chat. Dice, hablando de programar para un trabajo o así, entre paréntesis, en el mundo real, coma, el algoritmo entonces nunca aparece para el público, es solo, bueno, eso solo queda en manos del programador y el equipo técnico. No, no necesariamente. Por ejemplo, ¿qué será un algoritmo? El algoritmo de que de búsqueda de Google, ¿no? ¿Cuál será el algoritmo de búsqueda de Google? Pudiera ser público, no, no tendría por qué ser privado precisamente. Cualquiera puede hacer un algoritmo. Por ejemplo, un algoritmo que me permita determinar si un número es primo, es código abierto, como dice el compañero. Nosotros lo podemos utilizar. Si lo googlean, le sale luego y no tiene por qué ser privado. Bueno, al menos yo no he escuchado de patentes de algoritmos. Cualquiera puede hacer un algoritmo realmente, simplemente con que siga los pasos secuencialmente y que estos pasos sean tan sencillos que una persona pueda hacerlos a mano, cualquier persona podría hacer un algoritmo. Entonces no hemos llegado a esos extremos del copyright, derechos de autor o algo así. Entonces sí, inclusive sí han oído hablar de Linux, ¿no? Los algoritmos de ese sistema operativo son públicos, los pueden utilizar, los pueden modificar. Entonces no solamente queda en el programador, sí se pueden compartir. Dice Diego Vadillo, ¿el algoritmo es la documentación? No, Diego. El algoritmo como tal es la receta de cocina que nos permite resolver un problema. La documentación pues ya sería otra cosa. Sería un marco teórico, quizás si se necesitan hacer pruebas, la documentación de estas pruebas, el levantamiento de datos, el análisis de datos, eso sería la documentación. ¿Sí? Con Pero, estas, mande. profe, entonces si el algoritmo es la receta de cocina, ¿por qué cuando nosotros corremos el programa no estamos cocinando? O bueno, ahí me perdí un poco porque si usted dice que el algoritmo es como una receta de cocina, ¿por qué entonces nosotros tenemos que crear la receta de cocina? Bueno, es que no sé si me explico. Se me hace un poco raro que un algoritmo ya hecho sea una receta de cocina, pero el compilador me está dando ya un resultado. Sí, sí, es que un algoritmo un algoritmo es una receta de cocina porque tiene una serie de pasos. El paso 1, llena la jarra de agua. Paso 2, exprime los limones. Paso 3, agrega el azúcar. Paso 4, revuelve. El resultado, pues, es una jarra de agua de limón. Eso es un algoritmo, una serie de pasos que al seguirlos nos van a llevar a la resolución de un problema. Lo que hace el compilador, pues, es seguir la serie de pasos que tú escribiste en el código para darte una solución. Está siguiendo tu algoritmo que tú le escribiste. Ya entendí. Entonces es la receta para el algoritmo. El algoritmo es la receta de cocina que me va a permitir resolver un Perdón, problema. para el compilador, es la receta Ajá. para el Si no compilador. le quiere decir receta de cocina, pues dígale una serie de pasos. Ah, no, sí, está bien la receta de cocina, solo que no entendía si la receta era para nosotros o para el compilador. Esa era mi duda. Nosotros se la damos al compilador. Uh-huh. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. A ver si no es como... Es que me acuerdo que alguna vez me habían dicho que el lenguaje VHDL era como para describir y no como tal para programar. Entonces, ¿eso contaría como un algoritmo o no tiene nada que ver? Si en el lenguaje VHDL se utiliza una serie de pasos y al final resuelve un problema, sí es un algoritmo. Ah, ok, gracias. Sí, sí es. De hecho, sí cualquiera puede ser un algoritmo, ¿no? Como le decía hace rato, el algoritmo para preparar un agua de limón. ¿Qué diferencia el algoritmo a un lenguaje de programación? El lenguaje de programación debe de tener sentencias condicionales y de repetición. Cualquier lenguaje que tenga este tipo de sentencias ya es un lenguaje de programación. Por ejemplo, el HTML es un lenguaje de marcado. No tiene secuencias condicionales y de repetición. No es un lenguaje de programación. HTML no es un lenguaje de programación. Profe, yo tengo una duda.
Sí. ¿Qué es programación en frontend y en backend? En front-end es lo que tú ves la página web como tal. Esa es la programación del HTML, puede decirse que es el front-end. La interfaz del usuario, los formularios, los botoncitos que tiene una página, ese sería el front-end. Y el back-end, pues es la parte de atrás, todo el algoritmo, toda la programación que da soporte a ese front-end, a esa página. ¿Sí? Ese sería. En la parte del back-end, pues ya se programa normalmente en PHP, en JavaScript. Y en la de front, HTML. ¿Sí, compañero? Sí, profe. Va que va. Van 8, quedan 2. A ver si Profe, ya el equipo me ayuda. yo tengo una, ¿cómo se llama? Tengo una pregunta muy, muy grande. ¿Cómo nos fue en el examen? Ah, les fue muy bien. No se den de baja. Ah, chale. Un poquito menos de ¿Por qué no dijo sarcasmo. eso antes? Ah, Guiño, guiño. No, no, sí, ya ven que en estos días son para darse de baja. Entonces estoy esperando quiénes se dan de baja para no calificar esos exámenes y trabajar en balde. Básicamente. astuto. Ujú. Astuto el profe. ¿No Sí, calificaba ¿no? los exámenes entonces? Yo creo que no. ¿Qué tal que se da de baja la mitad y ya calificó todos? Ah, pues por eso era la Ah, calificación, así de- para saber si me Ah, quedo. no se Espero den la de baja. calificación para ver si me quedo. No, quédese. Ya quedamos Mire, que si profe. yo no me doy de baja, ustedes tampoco. Yo me Si no acuerdo nos que damos de antes baja, nos pone el 9. Ándele. Yo me Hoy acuerdo no. que antes de salir de vacaciones usted dijo que iba a calificar los exámenes. Sí, pero recapacité. Ah, mire. Dije, ¿y qué tal que se dan de baja? Mejor me espero tantito. Total, ¿qué puede pasar? Astuto, ¿eh? Bueno, Usted Un debe de poquito, ser un poquito. ingeniero. Bueno, siguen 8, ya no hay más preguntas, pasamos al examen. Con esa fueron Un 9. algoritmo se podría ver como una función cuando estamos hablando de matemáticas o así. Una función, pues Sí, sí, pues, sí, adelante compañera, perdón, ya me emocioné. pues sí, sí se podría ver como una función porque sería lo mismo, una serie de pasos que hay que seguir. Muy bien, Tendremos datos de entrada, proceso y una salida, entonces sí. En el perfecto. chat hay otra, CSS, ¿para qué era? Se supone que es Casting Style Sheets, pues es como un lenguaje para la composición y estructuración de páginas web. Estas usan un lenguaje HTML y XML. Para Diego Vadillo. Muy bien, muy bien. Falta una, ¿no? Híjole, qué pena, se quedaron a una pregunta para salvarse del examen. Espere, hay una en el Hay chat una en el chat. que dice, ¿Ah, ¿se sí? puede crear un algoritmo para cualquier tipo de problema? Sí, como vimos en los tipos de algoritmos, hay de optimización y pues cualquier problema puede optimizarse, o sea, hacerlo la máquina en vez de nosotros. Entonces sí. Muy bien. Ya son 10, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces tengo aquí programado, junté a 2 equipos, no me acuerdo por qué, creo que porque los temas estaban muy sencillos, ¿no? El siguiente tema es análisis asintótico de los límites superior y media. Uy, sí, sencillo. Ese ya soy un poco más interesante, ¿verdad? Ya no es tan de repaso como el tema 3.1. Realmente el tema 3.1 era de repaso total. Calderón Monroy, Ramírez Duarte, Trigueros y Hernández Sánchez. Adelante, por favor, cuando quieran. Ok. Sí, profe, somos nosotros. Voy a presentar. Adelante. Gracias. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Bueno.
Bueno, nosotros somos el equipo 2 de hoy y les vamos a presentar el tema que se llama análisis asintótico de los límites superior y media. Bueno, para comenzar, nosotros somos los integrantes. Y bueno, yo comenzaré hablándoles de la eficiencia que tiene mucho que ver con este tema. Principalmente yo les voy a definir el, el concepto de eficiencia, que la caracterizamos como la capacidad de realizar o cumplir una función adecuadamente. Aquí el uso racional de los medios cuenta para alcanzar pues un objetivo determinado. Entonces, pues se puede decir que teniendo en cuenta un problema puede ser resuelto por distintos métodos, de los cuales cada uno tiene distintos grados de eficiencia. Pero se puede decir que como ingenieros siempre tenemos que buscar la solución que permita la máxima eficiencia. Ok, bueno, aquí hablando ya y adentrándonos más a un poco tema que es la eficiencia de un algoritmo, se puede decir que en en las ciencias de la computación se refiere a la cantidad de recursos utilizados por un algoritmo durante su ejecución. Esto quiere decir que pues para tener más eficiencia de un algoritmo tenemos que tener en cuenta pues dos puntos muy importantes, que es el tiempo y la memoria. Y también yo les voy a hablar acerca de estos dos, que el tiempo es tomado como la complejidad temporal y la memoria como complejidad espacial. Y bueno, ya teniendo en cuenta que tenemos que tener como que en un concepto muy importante, que al momento de conseguir un algoritmo más eficiente, tenemos que utilizar estos dos puntos, o sea, que el tiempo y la memoria tienen que ser como que muy reducidos. Al momento en querer nosotros eficiencia, tenemos que tener en cuenta el tiempo y la memoria. Y entre menos tiempo tardemos en, por así decirlo, en ejecutar un programa, tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Y pues como ya les hablaba, la complejidad temporal se dice que cuantifica el tiempo tomado por un algoritmo al ejecutarse y se denota con la letra T y normalmente mide pues el número de elementos ejecutados en tiempo real. Y la complejidad espacial cuantifica la cantidad de memoria necesaria para ejecutar un algoritmo y se denota por la letra E mayúscula. Y depende del número de variables y del espacio que utilizamos en cada variable. El análisis asintótico es una representación matemática para simplificar las cantidades de pasos de un algoritmo y poder completar una tarea o ejecución de un programa en cierto tiempo. Siguiente. Esta nos sirve para estimar la cantidad de recursos requeridos en una computadora, como sería el procesador y la memoria RAM, y así mejorar el rendimiento de un programa. Este tipo de notación se vuelve necesaria ya que no hay una computadora estándar o un modelo ideal, ya que cada persona tiene una computadora diferente y aquí es donde hay una variación de tiempo en la ejecución que puede variar, ya que una persona que tenga una buena computadora la ejecutará en menos tiempo. Los símbolos que se utilizan en la notación asintótica es la O grande, omega, zeta grande, O pequeña y omega minúscula. Hay tres tipos de casos para el trabajo de un algoritmo. En el peor caso, se maximiza la cantidad de trabajo de un algoritmo en la computadora. En el mejor caso, se minimiza esta cantidad de trabajo.
y en el caso promedio es el valor medio de la cantidad de trabajo, donde en esta es como que el más ideal para tener un cierto control de los usuarios que utilizan la computadora, los diferentes computadoras que hay. En los casos de algoritmo numérico es mejor que sean estables y exactos, ya que es preferible sacrificar la eficiencia y no afectar la precisión de los resultados. Cuando un programa va a ser ejecutado, en muy raras ocasiones no tiene caso en invertir mucho tiempo en optimizarlos, menos si el tiempo de ejecución es significativo, porque es mejor que para que el algoritmo sea más sencillo y no el programa nos ayude mejor y no te tengas que estar matando para que el programa sea eficiente si solo se va a utilizar un cierto tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar de la notación Big O, que como dijo mi compañero sería la de el peor de los casos. Y lo que se buscó hacer con esta notación es que en vez de considerar el tiempo de compilación de cada programa, porque eso dependería de la computadora en la que se ejecute, es hacerlo de una forma más general, y para eso existe una fórmula matemática que se ve ahí, que existe una x0 y una constante que sean mayores que 0 y que una función, la función que sería la representación del algoritmo, sea menor a la constante multiplicada por una función. Básicamente, lo que está diciendo es que la línea naranja que se ve en el gráfico sería el Big O, el límite superior de un algoritmo, que sería como el peor de los casos, lo máximo que aguantaría ese código con base en la cantidad de datos que están entrando y el tiempo de ejecución. Este tipo de notación nos sirve para caracterizar funciones dependiendo de su tasa de crecimiento, es decir, de qué tan eficiente o deficiente se va haciendo el programa. También nos provee un límite superior para la razón de crecimiento de la función. Y, como ya dije, también sería para el peor de los casos, es decir, que cuánta información puede recibir un programa antes de que empiece a fallar. La siguiente, por favor. Hay varias que se consideran, son las varias O's, y está la constante, la logarítmica, la lineal, etcétera, y dependiendo de en cuál clasifique un algoritmo, dependerá de qué tan eficiente o deficiente es con base en cómo aumenta el número de elementos que tiene este algoritmo. Como podemos ver, hay unas exponenciales que están en la zona roja, y es decir, que si tú empiezas a aumentar el número de datos, el programa va a ser menos eficiente muy rápido. En cambio, si tú tienes una constante o una logarítmica, el programa va a funcionar bien, aunque tú le empieces a aumentar el número de datos o lo empieces a hacer un poco más lleno de datos, ¿no? La siguiente, por favor. Y un ejemplo, este fue el más sencillo que encontré, es en Java, pero igual se entiende. Y básicamente dice que se corre un programa y se evalúa el número, o sea, las líneas de código, cuántas veces se está repitiendo un dato n veces, o cada vez se ejecuta una función. Entonces, cuando empieza en el int, en la línea 3, vemos que no está pasando nada, solo está ingresando datos, entonces eso se considera como una constante. Pero en cuanto empieza el for, se va a repetir una función, o se va a ejecutar una acción n veces, por lo tanto, esa línea se considera como n. La siguiente igual se va a repetir n veces, la siguiente igual, pero vemos que a continuación empieza un while. Entonces, en el while también se va a ejecutar una acción n veces, pero como está dentro de un for, se va a hacer n veces por n veces, por lo tanto se hace n cuadrada. Y así hasta que termina el while, y luego la última acción también es n veces porque sigue estando dentro del for. Entonces, haciendo la suma de todas las veces que fueron repetidas las acciones, se obtiene una ecuación, y básicamente lo único que hay que hacer es tomar el n más grande, y eso sería el límite Big O de ese programa. Eso delimitaría que si tú aumentas muy rápido los datos de ese programa, este va a ser menos deficiente muy rápido. Y ya. Bueno, a mí me toca hablar sobre Big Theta o Gran Theta, depende de cómo la quieras llamar, ¿no? Dependiendo de tu inglés. Y bueno, básicamente Big Theta es la combinación de los dos anteriores que acaba de mencionar mi compañero. Se define
como una familia de funciones que a partir de cierto valor se mantiene arriba de una función. En este caso, como lo pueden ver ahí, sería arriba de C1G de X y por debajo de otra función que sería C2G de X. Es decir, existen dos funciones, C1G de X y C2G de X, que crecen igual, pero están multiplicadas por dos constantes diferentes. Y nuestra función siempre se va a mantener justamente en medio. A esto se le conoce como una cota ajustada, tanto inferior como superior. Y en ese canal se mantiene de forma creciente nuestra función y a un mismo ritmo. Y la fórmula que nos está representando sería la que, bueno, pueden ver ahí. Y ya. Y pues aquí acaba nuestra presentación, profesor. Sí, pueden hacer preguntas. Muy bien, temas bastante teóricos, ¿no? Donde pues son básicamente aplicar fórmulas para determinar la complejidad de un algoritmo o no. Muy bien, igual nos hubiera gustado tener algún ejemplo. ¿Verdad? Ahí para las próximas, no se les olvide poner ejemplos en sus presentaciones. Bien, entonces, dudas, preguntas, échense 10. Diez preguntas. ¿Nadie? ¿Pasamos al examen? ¿Directos? Bueno, sí diga. ¿Me escucho? Sí, Yo no escuchamos. Bueno, yo sí les escuchas, pero poco. Poquito. La pregunta es si las aplicaciones que usamos en nuestros celulares entran dentro de estas gráficas, ¿no? ¿Y dónde podemos ver esa información? Si es que la existe, ¿no? No sé si se entendió mi pregunta, no sé. Es que casi no se le oye, ¿la podría repetir? Sí, que si las aplicaciones que usamos casi diario en nuestro celular Ajá. entran dentro de estos gráficas de eficiencia. Bueno, ok. No me importa. Si quieres seguir hablando, yo te la contesto. Perdón, ya está. Sí se utiliza porque se tiene que optimizar lo mejor posible, ya que, como había dicho, no todos tenemos el mismo teléfono y se debe de tener casi el mismo rango de que se ejecuta el programa. Cuando haces cuando la abres, se podría decir, en un celular de gama alta tardaría como 2 segundos y en uno de gama baja tardaría más, como unos 7. Ajá, incluso, bueno, aquí yo te iba a poner un ejemplo que no sé, o sea, por ejemplo, aquí podemos, se podría decir que, ay, se me fue la palabra, como comparar lo que viene siendo ahorita las compañías de internet, o sea, muchos de nosotros, pues se puede decir que tenemos diferentes y distintas, pues, compañías de internet que usamos el Wi-Fi o a veces algunos tienen datos, ¿no? Y aquí podemos ver ahora sí que la eficiencia de cómo podemos a veces pues mandar un poco más rápido los trabajos o incluso pues ahorita en los audios pues podemos llegar a ver que muchos compañeros tenemos pues no un buen audio o incluso hasta cuando pues, prendemos la cámara podemos notar que pues a muchos de nosotros se nos traba en el momento en el que queremos utilizar el micrófono y la cámara encendida. Entonces, pues sí, aquí podemos notar pues que la eficiencia del internet o como tú dices, de tu teléfono, pues sí va a depender mucho de la compañía y sí tiene que ver demasiado porque pues no en todos los casos va a ser igual. Sí, muy bien. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Sí, bien. Va una, ¿verdad? Aquí hay una en el chat, dice, ¿a qué nos ayuda el análisis asintótico?
Pues es igual para el tiempo de ejecución. Se ejecute en un cierto tiempo de rango el programa y haya una mejor eficiencia. Sí, Y ¿verdad? para saber su Básicamente. eficiencia, ¿no? Exacto, muy bien. Para saber la eficiencia de un algoritmo, básicamente. Muy bien, muy bien. Van 2, ¿no? ¿Ya nadie más? ¿Cuál? Ah, ya se me olvidó la pregunta. Creo que hay una pregunta en el chat. Dice el chat, ¿podría explicar otra vez lo de análisis asintótico? Si le pueden explicar de nuevo, por favor, ¿qué es el análisis asintótico? Pues es una representación que se representa matemáticamente donde se simplifican los pasos de un algoritmo. Por así decirlo, donde hay ciclos, poderlo simplificar más y no utilice parte de la memoria. El procesador lo pueda ejecutar más rápido. ¿Sí, compañero? Simplemente es una fórmula matemática que nos va a ayudar a determinar la eficiencia del algoritmo. Ah, que es que está en el chat. Sí, muy bien. Van 2, ¿no? ¿Ya no hay más? ¿Son todas? Había un montón. Pueden sacar bastantes preguntas. Yo, profe, Adelante, adelante. ¿qué determina el peor de los casos? O sea, ¿qué dice como de a partir de aquí ya es el peor de los casos? Eso depende de la cantidad de tiempo que se tarda en ejecutar el programa o la cantidad de memoria que necesita para realizarse. Y pues nada, por eso es necesario saber el peor de los casos. Es como cuando tú vas a comprar una silla y que nada más te digan, aguanta más de 70 kilos, pero tú no sabes cuánto va a aguantar. Entonces, para que tú no lo pongas a prueba o tú sepas cuál es el límite, te dicen, aguanta hasta 300 kilos, no sé, un ejemplo. O con los coches, cuánto alcanza de un choque o algo así. Y por eso es necesario saber el peor de los casos de un programa, porque para que no sobrepases ese límite de datos de entrada o de memoria, para que tu programa siga funcionando bien. Es como, bueno, también voy a complementar un poquito, a ver si está bien mi ejemplo. Es como, no sé si en algún momento escuchaste una noticia que el 911 en Estados Unidos dejó de funcionar por 6 horas debido a que los que estaban haciendo el código, los que se encargaban del código, nunca creyeron que podría superar el límite de llamadas que estaba predeterminado, pero ese día lo superó. Entonces todo pues sí, se desbordó, ¿no? Y dejó de funcionar el código por 6 horas, por un error así. Y por eso nos está sirviendo este análisis para el mejor y el peor de los casos. Muy bien, Gracias. muy bien. Qué buen ejemplo. Ya ve, ¿qué le costaba poner ejemplos? Una pregunta. Sí. Por eso que existen por ejemplo, los requisitos mínimos para correr un software o un videojuego, por ejemplo, para una computadora, o es como aparte. Ándele, eso sería el peor de los casos, ¿no? Diseñan su juego para ciertas máquinas. Y el peor de los casos, pues sería la más sencilla, la más austera. Entonces, para el fabricante, ese sería su peor de los casos. Uh-huh. ¿Quién más? Van 4, ¿no? Sí. Yo.
¿Se escucha? Sí se escucha, pero lejos. Se escucha con eco. Ok, ya, creo que estoy hablando un poco bajo. Ya se escucha mejor, ¿no? No, se oye peor, creo. Oh, Es que ahora se le oye como con eco. pensaba que estaba bromeando. Pero No, sí, sí es sí en que- serio. Es en serio. Sí, es un robot. Es un bot. ¿O no? Oh, bueno, entonces lo pongo por el chat. Va. Nos alcanzó la Skynet. Esa está la pregunta que está escribiendo en el chat de compañeros. Sería la quinta pregunta. Sí, van 5. Profe. Por ejemplo, Bueno, prof, primero mi compañero. por ejemplo, prof, Sí. si un juego, digamos, se traba mucho, ¿significa que tu rendimiento del código está en apuros o cómo? Pues como en apuros, que está, digamos, siendo muy exigido, ¿no? O Quizás sea, no que está sé. utilizando muchos recursos. Sí, así es. Es como el ejemplo que puso el compañero, ¿no? Que sobrepasaron las 1000 llamadas o 3000 llamadas y tronaron el código. Igual está pasando con su juego, pero nada más que en el juego, pues hay muchas otras cuestiones que lo involucran, ¿no? Bueno, no sé si está en línea, ¿verdad? Su tarjeta gráfica, qué Profesor, otras cosas entonces, esté haciendo en su máquina, si esté descargando algo, qué otros procesos, o a lo mejor se está descargando la actualización de Linux. Entonces intervienen muchas otras cosas. ¿Sí? no es profesor, por Sí. ejemplo, en un ataque de negación de servicio a una página web, se está probando, digamos, o sea, se está llevando el código fuente del servidor a su máximo, ¿no? Ajá. A que ya no pueda responder todas las solicitudes y ahí es cuando truena, ¿no? También. Así es, se está llevando al peor de los casos, al peor escenario. Correcto. También preguntan que si la O mayúscula es diferente de la O minúscula y la respuesta es que sí, Ajá. que en la O mayúscula solo considera que haya una función multiplicada por una constante que sea siempre mayor a la función que es del algoritmo, pero en la O minúscula esta función, no me acuerdo cómo variaba, pero el punto es que sí es muy distinta la O mayúscula a la O minúscula, porque en la O mayúscula nada más tiene que ser siempre mayor a una función y siempre va a haber una que, bueno, sea mayor a la función, pero en la O minúscula tiene que ser, no recuerdo, es que ese es el tema de la siguiente exposición, pero sí cambian y son distintas. Sí cambian. Y sí, como dice usted, pues se verá en la siguiente exposición más a fondo esto. ¿Sí? ¿Cuántas van? Esa fue la quinta, ¿no? En el chat había otra, me parece. Esa fue la ¿Cuánto sexta. vale cada ciclo? ¿Ciclo de qué? ¿De reloj o de qué? No, cada ciclo de, por ejemplo, un while o un if. A eso me refiero. Pero pues va a depender de lo que le meta al while, al if, ¿no? Como cuando hicimos, sí lo hicimos aquí, ¿no? El temporizador con el for. No, fue en fundamentos, creo. Que le metíamos a cada for una iteración con 10,000. ¿Se acuerdan? Sí. Y luego con 100,000 y luego con 1,000,000, ¿no? Y ahí íbamos jugando hasta que le íbamos atinando al segundo, ¿no? Sí. Sí. Pero era para ello. No era para Ay, ustedes. sí, cierto, perdón. Ahora contéstenle cuánto vale un ciclo de reloj. Estamos analizando, espere. Jeje.
Vale, no pasa nada. No, sí, que nos digan, yo quiero saber. Antes los procesadores, pues eran unos, ¿qué? 16 megahertz, ¿no? Hoy en día, ¿a cuánto hay? Casi que 3 gigahertz, ¿no? A esa velocidad trabajan, ¿no? En esa ronda. Sí, ¿verdad? Depende de cuánto le gastaron a su máquina. Así es. Pues, la respuesta es, pues depende del procesador. Allá en gigahertz, 3 gigahertz para arriba, yo creo. 2.5, 2 y así. Muy bien. ¿Van cuántas? 6, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar al programa? Al ordenador, dice el compañero, si un programa está ocupando demasiada memoria. Pues iría lento, se trabaría mucho. Así es, ¿verdad? Veríamos reducida drásticamente la eficiencia del programa al observar que, pues, para hacer los cálculos se está llevando mucho tiempo. Y también, pues, a pesar de que el programa lo hayamos trabajado de una manera espacialmente eficiente, pues al tener poca memoria, pues ya esa eficiencia que nosotros programamos, que nosotros preveímos, pues ya no vale tanto al no tener demasiada, bueno, la suficiente memoria como para ejecutar nuestro programa. ¿Sí? Muy bien, esa fue la 7. Y por ejemplo, prof, también caería el caso de que el programa se cerrara por completo. Sí, ¿no les ha pasado que inclusive el sistema operativo se truena y pantallazo azul? De plano ya, o sea, dejó de funcionar porque los recursos que tenía a su disposición ya no le fueron suficientes. Entonces, pues truena, inclusive se pueden tronar hasta el sistema operativo. Pero esas son medidas de seguridad, ¿no? Se detiene antes de que pueda pasar algo malo. Ese es el pantallazo azul, ¿no? Según Windows, sí. Pero pues en realidad simplemente dejó de funcionar el sistema. No es de que, ay, sí, a propósito hice un pantallazo azul para salvar a tu disco duro de que se quemara. Pues no, realmente no. Nada más dejó de funcionar. Profe, Mande. entonces lo que comúnmente conocemos como lag es el programa que está yendo muy lento, que no se da abasto, por así decirlo. ¿Cuál fue la pregunta? Que cuando nosotros, por ejemplo, estamos teniendo problemas con un programa y vemos que tiene como que retrasos. Sí. Le decimos lagazos, eso es. Ah, ya le entendí. Sí, porque los recursos que tiene el procesador, la memoria, pues ya le empiezan a fallar. Ya no le son suficientes para trabajar adecuadamente como debería de ser. Pero hay una diferencia entre lagazos y que a un juego, por ejemplo, se bajen lo que se llaman FPS. Cuando se bajan los FPS es que los recursos del sistema ya están, digamos, o sea, ya no dan abasto para el programa y hace que caigan los FPS. Y lagazos es cuando o sea, no está el juego no está conectando bien con el servidor. Con el servidor, ajá. Y está viendo retrasos. Eso es como más o menos la diferencia. Ah, ya, muy bien. Eso es un lag. Entonces Sería el lag se refiere más a la red. Y la pérdida de paquetes. Ajá, exacto. Sí, el lagazo es más orientado a la internet red. y el bajón de FPS es de los recursos de tu propia computadora. Ah, muy bien, qué interesante. ¿Se va a dedicar a diseñar videojuegos? No, pero pues todo jugador debe saber eso. Claro, muy bien. Perverso. ¿Esa qué pregunta fue? La 20. La 8, ¿no? Creo, faltan 2. Faltan 2 nada más. Profe, ¿y cómo afecta el traspaso de datos de computadora a computadora? Si, digamos, un troyano se metió a tu computadora y ahora tiene un traspaso de datos y tu computadora es más lenta.
Ah, bueno, pero ahí ya no se trata de la eficiencia de sus algoritmos, ¿no? Ya involucra agentes externos como el virus que usted menciona. Entonces, este virus que dice que le está pasando datos, lo que está haciendo es poniendo a chambear a su procesador y a la memoria RAM, ¿verdad? Porque está transfiriendo datos de su disco duro o datos de algún servidor a su disco duro. Para ello, pues primero está ocupando la memoria RAM para después pasarlos al disco duro. Y entonces, pues por supuesto, el procesador está trabajando como loco para hacer este traspaso de datos, esta transmisión de archivos. Entonces, pues se olvida de los demás programas o les dedica mucho menos tiempo a los programas para estar copiando archivos. Y por eso ocurre eso en un virus, en un troyano. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, tengo otra pregunta. ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos crear un código o algoritmo el cual compense las capacidades o las deficiencias de nuestro procesador o computadora? ¿Que compense? ¿Un Sí, por algoritmo ejemplo, que cuando, compense? bueno, es que por ejemplo cuando usamos la memoria dinámica que no la estamos usando todo el tiempo y solo lo reservamos en momentos específicos, algo así. Sí. Sí, Hay pues programas. el ejemplo más claro, bueno, no sé si usted quiere un programa para adaptarlo a su computadora. ¿Qué tiene en su computadora? ¿Qué sistema operativo? Windows. Ah, pues ahí estaría el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, gracias a eso, Windows es que es muy eficiente porque solamente carga lo que va a necesitar. Y Windows carga, pero sí hasta con el perico, ¿no? Ese sería una manera, un algoritmo para para aprovechar al máximo los pocos recursos que pudiera yo tener en mi máquina, lo que hace Linux. Cargar solamente lo esencial, ¿sí? Solamente lo que va a ocupar. En cambio, Windows, pues carga, pero sí con todo, ¿sí? Entonces, si usted anda buscando un algoritmo un programa para hacer más ágil su Windows, no, realmente no lo va a encontrar. Si usted tiene limitados sus recursos en la máquina, pruebe instalando Linux y verá que le va a funcionar mucho mejor. ¿Sí? Tan solo el Internet, desde ahí ya ven una diferencia. Lo malo es que pues todo está en Windows. Sí. ¿Sí, compañero? ¿Mazo? Profe, al millón. Va que va. ¿Alguien más? Falta una pregunta. ¿Yo será la 10? Falta una. Regálenme otra. Disculpe, profe. ¿La notación Big O es lo que se considera como orden de complejidad o me equivoco? A ver, compañeros, ahora sí les toca. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Y ni estaban poniendo. Sí, que su categoría esta de que pusieron ahí que es de la Big O, que si eso es lo que se considera como orden de complejidad, ¿no? Ah. Sí. Bueno, sí. Sí. Como lo vi en lo que estábamos investigando, sí, en efecto, ese es también otro nombre en el que lo puedes categorizar. Ah, ok, gracias. Ah, ok. Un placer. La respuesta es sí. Muy bien, qué barbaridad con ustedes. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿ya no hay más preguntas? Si ya no hay más preguntas, a ver, uno del equipo, por favor, proyecte su DEPC. Quien sea. Yo, profe. Adelante, adelante. Nada más déjelo inicio y ya comparto. Va. Profe. ¿Dónde? El lenguaje C++ es hoy en día pero muy utilizado o ya no importa. Claro. Sí.
Si todavía se usa, sí, por supuesto. ¿Me puede decir un ejemplo de dónde lo usan, por ejemplo? Que estamos usando día a día. Los videojuegos. Claro. ¿En los videojuegos? Sí. Sí. Pero usan C Sharp, ¿no? Es que en los videojuegos se usa más para, por ejemplo, en videojuegos grandes, como pues, un ejemplo, League of Legends, los usan más para la programación de los servidores porque trabaja con, o sea, porque el programa permite trabajar con memoria, o sea, permite trabajar con el hardware directamente. Entonces, lo utilizan mucho en la programación de servidores, pero digamos para crear juegos en sí, creo que ya no se utiliza tanto. Y se utiliza más el C Sharp porque es para crear programas más complejos para Windows. ¿Programas más complejos para Windows? Ajá, o sea, es que C Sharp no puede, o sea, solamente, me parece que solamente es para crear programas en Windows, pero o sea, por ejemplo, un juego en C++ no va a igualar a un juego en C Sharp, ¿no? Supongo yo, porque C++ ya es como más Pues, viejito en ese pero sí, aspecto. o sea, lo siguen usando navegadores web, sistemas operativos, Ajá. bases de datos, videojuegos, compiladores. Sí se sigue usando mucho C++. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, profe, ¿qué compilador cree que, qué compilador, qué lenguaje de programación cree que utilicemos para programación orientada? ¿Qué compilador? Lenguaje de programación. Puede ser Java, Python, dependiendo del profesor. ¿Y el curso se da desde ceros o tengo que tener buenas bases en alguno de los dos? No, se da desde ceros. Sí, Profe, mande. ¿y en el siguiente semestre vamos a volver a retomar lenguaje C o ya no? Java, lo más seguro es que les den Java. Ya lenguaje C ya no. Lo más seguro que no. Que Java, sí. Así es con Java. Ese lenguaje C lo da. ¿Qué diferencia hay entre Java y JavaScript? JavaScript está hecho para las aplicaciones web. Y Java, pues, para cualquier tipo de solución. ¿Sí? Bueno, ahora sí que como su nombre lo dice, JavaScript, pues son scripts que resuelve su navegador. Son programas cortos, son instrucciones cortas. Y Java, pues ya puede tener toda una, inclusive jerarquía de clases que pudiera resolver alguna problemática. Profe. Mande. ¿Usted da POP? Sí, POP. Sí, sí lo da, Sí. ¿Y sus grupos se llenan rápido? Uy, sí, rapidísimo. ¿Es sarcasmo o es real? ¿Es real? Chale. A ver cómo les va con su número de inscripción. Pues tengo el 6,000 y algo, ya chafeo. Uy, está bien alto, 6,000. Qué lástima. Pues altas y bajas, a ver, así fue como lo Yo tenía conseguí. el 8,000. Va, ahí lo veo. Yo lo conseguí en altas y bajas, yo digo que sí se puede. ¿Y el número de inscripción o sea, es diferente con cada semestre? ¿O es Sí, El que viene no. Sí, cambia. El que viene no va a cambiar. El que viene no va a cambiarse, el consejo técnico por el paro y toda esa onda, dictaminó que no se iba, que íbamos a tener el mismo número de inscripción el siguiente semestre. Órale, ¿y los nuevos qué van a hacer? Pero eso era en caso de bajas, ¿no? No, sin importar que te des de baja o no, porque se supone que chingue. para que los que los que se iban a dar de baja no se vieran afectados con los que siguieran el curso por lo del paro. Entonces, como que sí dijeron, la neta, van a por eso tú te puedes dar de baja ahorita y no te va a afectar el siguiente semestre. Pero da igual que te des de baja o no, porque vas a conservar el mismo número de inscripción, ahorita no se va a mover, ya que no se van a contabilizar créditos. Y también me parece que se eliminó lo de la seriación. O sea, si no pasas por ejemplo, esta materia es seriada con la siguiente, ¿no? Sí. Que es Ajá, entonces se supone, creo, no estoy muy seguro, que si me doy de baja en esta,
o sea, puedo cursar la siguiente, pero hoy obviamente tendré que meter en algún semestre esa materia, o sea, la que di de baja, para Simón. no quedarme atrás. Pero bueno, ajá, en teoría el número de materia va a seguir siendo el mismo. Digo, el número de inscripción, entonces valió. Pues mira, bro, de hecho la UNAM había lanzado un comunicado que se pensaba eliminar la seriación por esta pandemia, o sea, estos semestres, pero lo lanzó la UNAM y cada facultad independientemente tenía que decir pues si sí o si no, y la FI pues no ha lanzado nada, no ha dicho No nada, dijo nada. entonces aguas con eso, ¿eh? Vámonos de paro, todo por eso. ¿No? No lo sé, chavo. Pues, deja, termino mis 3 semanas de no dormir y te aviso. Va. Listo, pues ya son 10 preguntas, ¿no? Ándale. Ya estuvo, ya estuvo. Ahí ya se ve chido el tamaño de letra. Sí, ahí está ya muy bien. Incluye librerías, pues. ¿Qué vamos a ver, maestro? Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplito De lista para ligada poder circular. contarle el tiempo a un programa. ¿Vamos a usar estructuras o algo así o eso ya quedó en el pasado? Ahorita lo vamos a dejar de lado un ratito. Ay, gracias, Dios. Hay una función para contar tiempo, ¿no? Ya lo usamos. Time, o algo así. Sí, De pura ahorita lo casualidad, el mismo compilador de C++ cuenta el tiempo de ejecución, ¿no? ¿O es mi imaginación? Cuenta el Sí, tiempo que mantienes abierta la ventana. Exactamente, cuenta el tiempo que mantienes la ventana abierta. Ah, Profe, lo que vamos a hacer va a ser nada más lo de capturar el tiempo ahorita, capturar el tiempo al final y la resta, ¿no? Exacto. Ah, porque va a ser el ejemplo que vamos a poner para lo de medidas empíricas. ¿Y se los voy a ganar? Obviamente no, digo, lo voy a cambiar también, pero... Ah. Bueno, pero de ahí lo ven y ya ven si. Bueno, ¿no? está bien. ¿Qué le quitan? ¿Qué le ponen? Sí. Bien, entonces, ¿qué más? Pues de una vez incluye a la time.h, ¿no? ¿Time.h? Sí. Sale, prof. Y la stdlib también. Sale. Muy bien, declare un arreglo de enteros de tamaño n. A la stdlib le falta. Hashtag include. stdlib. Punto H. Y quería que declarara un arreglo, le falta el nombre del arreglo, el valor de n. ¿Cómo quiere que se llame el arreglo, profe? Puede ser arreglo. ¿Arreglo? Puede ser. Arreglo. Are. Así. Arre. Ándele, así arre. Declara n antes de declarar el arreglo, tiene que declarar n. Y pues dele un valor a n, ¿no? ¿De qué tamaño le gustaría? Pero, pues, ¿por qué no directo pongo el valor del arreglo si... Pues para que lo cambiemos a cualquier rato. Ah, Yo lo bueno, uso bueno, se puede para que el usuario te diga el número de elementos y ya, ¿no? También. ¿Por qué no lo hace con memoria dinámica? Ahorita lo ponemos, va, el late. Pero ¿cómo 6? Póngale 10,000. Profe, pues algo sencillo, no se me vaya a No, póngale 10,000. Ahí está. 10, no vaya a pasarme con los 100,000. Órale, va. Ahora, dos variables de tipo flotantes. T1 y T0. T0, T1. Bueno, como quiera. Sale, prof. Ah, espera. Eso, muy bien. Ahora, pues la semilla. Pongo ahí la semilla. Perdón, profe, es que pasó un camión aquí en mi casita y no lo escuché. Siembre la semilla. Ah, caray, ¿qué es eso? Escriba srand. Ah, ya entendí. O sea, los números aleatorios, ¿no?
Sí. Es que me había sacado de onda. Yo dije, ¿por qué semilla? Y luego time, entre paréntesis null. Sí se acuerda de todo eso, ¿no? Más o menos, pero pues, ahí vamos. Sí es así, ¿no? Así mero. Ahora sí, un ciclo for, desde 0 hasta n, de 1 en 1. Déjeme declaro mi contador. For de i igual a 0, ¿verdad? Sí. Ay, ¿para qué pusimos n? Ah, sí es cierto. Ahí está. Eso. Ahora sí, dentro del for, AI es igual a rand. I igual a rand. Ajá. AI. A subíndice I. A ver, A subíndice I. ¿No Ah, sería es que arre? sí, cierto, ¿verdad? Es arre. Es El que nombre del sí, arreglo. con razón me saqué un poquito de onda. Así, ¿no? Así mero rand, paréntesis, por 110 más 1. Perdón, profe. Por ciento, el símbolo por ciento, Ajá. porcentaje, 10 más 1. Ya, punto y coma. Imprime en pantalla el número que se acaba de obtener aleatoriamente. Igual dentro del mismo ciclo for Sí, o fuera. dentro del for. Ujú. Es print f por ciento. ¿Es un número entero o es flotante? Enteros. Por ciento. Y coma R subíndice I, ¿no? Arre su índice ahí, muy bien. Después del for, pues ponga ahí. Dele un espacio, ¿no? Antes de las comillas dobles. De la línea 12, ahí está muy bien. Sí, así está muy bien. Después, en la 14, imprime un salto de línea. Después de eso, escribe en pantalla un letrerito que diga, presiona cualquier letra, cualquier tecla para ordenar. Perdón, profe. Presiona cualquier tecla para ordenar. F presiona cualquier tecla para ordenar. Sí. Necesitamos una variable de tipo carácter ahora. Char. Es una X, vamos a ponerle. F gets. No, no ponga fgets, ponga x igual a getChar. X igual a getChar. Sí. ¿Por qué fgets no, profe? Porque fgets es para leer desde un archivo una cadena y aquí nada más vamos a leer una sola tecla. Después del char lleva paréntesis, que abre y que cierra. Ah, perdón. Muy bien. Ahora, siguiente línea, T0 igual a reloj en inglés. Chis. Eso. Paréntesis que abre, que cierra, punto y coma.
Dicen en el chat que hay que declarar esa X, pero esa X sí la declaró, es carácter. Está en la línea 7, la declaración de esa X. Muy bien, siguiente línea, un ciclo for desde igual a 0 y menor que n menos 1 y más. Igual con la misma I o con J. Con la misma I. Sale. Y menor que n menos 1. ¿Menos 1? Sí, ¿así? menos 1. Y más. ¿Por qué ese menos 1, profe? Ahorita lo vemos, ahorita que completemos el algoritmo. Muy bien, otro ciclo for desde J igual a I más 1. De J igual a I más 1. Profe. Mande usted. ¿De dónde inicializó J? ¿De J I más 1 o cómo? Ajá, sí, se inicializa en J I más 1. Perdón, J igual a I más 1. Ahí está. J menor que N. Sale. J más. Muy bien, ahora vamos a preguntar si si arre, subíndice I es mayor que arre, subíndice J. Es mayor, ¿verdad? Mayor. Subíndice J. Entonces, ahí habrá unas llaves, ya las abrió ya. Ya. Necesitamos una variable temporal, es entera. Póngale temp, o como usted quiera, o temporal con T. Ahí está, temp. Temp igual a arre, subíndice I. Pero necesito inicializar temp, ¿no? No. Sale. Temp igual a arre, subíndice I. Sí. Sale. Luego, arre subíndice I, siguiente línea. Es igual a arre subíndice J. Siguiente línea, arre subíndice J es igual a temp. O sea, aquí lo que estamos haciendo es jugar con las variables, o sea, cambiándolas de valor, invirtiendo los valores. Exactamente, eso precisamente estamos haciendo. Si el primer elemento es mayor al que le sigue, se intercambian los valores. Muy bien. Para eso el n-1, porque al llegar al final, si yo comparo el último elemento con el que sigue, pues el que sigue va a ser basura y voy y posiblemente meta la basura a mi algoritmo. Entonces, por eso en la línea 19 es n-1. Sale. Ahora sí, después de ese par de ciclos for, T1 igual a clock. Ok, después de los for, ¿verdad? Sí. T1. Y listo, pues ya está ordenado. Puede imprimir en pantalla el resultado. Se ordenó en... Los números se ordenaron en... %F segundos. Sí, ¿verdad? %F. Segundos. ¿Y qué variable voy a usar para eso? Va a usted escribir entre paréntesis T1 menos T0. ¿Así? Sí. Después del paréntesis, entre. Ajá. Y lo que le voy a escribir ahorita en el chat. Va. Ay, espérenme, es que alguien me habló. Ya.
para ¿Le va a todos. meter un troyano, profe? Sí. Y ponga eso, lo que le puse en el chat. Es que no puedo ver el chat. ¿Por qué? No lo sé, pero no me deja ver el chat. Dice clocks en mayúscula. Clocks, guión bajo. Clocks, guión bajo. Ajá. Per. Sec. Le faltó guión bajo, ¿no? Sí, después de per va guión bajo. Ah, ok, es que entendí que era seguido. Listo. Listo, muy bien, pues ya está. ¿Primero? Luego, y ya ya ahí queda. Sale. Voy a reducir un poco el tamaño de la letra para que se vea todo. Muy bien. Ahora pues necesitamos otra pausa por ahí. Entonces, presione cualquier tecla para mostrar los datos ordenados. Entonces imprimo un printf. Sí. Presione cualquier letra para mostrar los datos ordenados. Se quedó con sus mayúsculas. Printf. Presione cualquier tecla. Ay, me faltaron las comillas. Perdón, profe, ¿qué era presione cualquier tecla para qué? Mostrar los datos ordenados. Los datos. Listo. Perfecto, muy bien. Y ya entonces pone X igual a getChar. ¿Igual entre paréntesis o ya sin su paréntesis? Sí, también con el paréntesis. Y ya, entonces, por favor, con un ciclo for, imprima el arreglo arre. Es el mismo que hicimos hace rato, ¿no? O sea, nada más es de copiar y pegar. Sí, no, porque nada más lo voy a imprimir, nada más es un ciclo for. Por eso, el primerito. Nada más le quita el -1 y sí. Ah, caray. No, yo digo el Oh. primero, porque antes hicimos otro. Ah, ya le entendí, sí, claro que sí. ¿No? Sí, sí. Nada más que sería, solo sería prints, ¿no? Sin la función para random, para aleatorizar. Nada más se elimina, ¿no? ¿Sí? Sí. De hecho, con el puro encabezado, bueno, ya. Está bien, está bien. Pues pruébelo, ¿no? A ver qué tal salado quedó. ¿Qué estamos haciendo en este programa, profe? Antes para... Estamos, obteniendo un arreglo de tamaño 1000 de manera aleatoria. Pues es decir, cada elemento del arreglo se va a obtener de manera aleatoria entre el 1 y el 10. Después de eso... ¿Cuál es el tema que corresponde a este ejercicio? ¿Cómo se llamaba? Eficiencia de algoritmos. Va. Sí. ¿Y dónde entra la eficiencia del algoritmo? Pues que le vamos a medir. Este es el método de la burbuja. Y hay otros métodos de ordenamiento como el quicksort, que también vamos a ver, y entonces pues, Eso es lo que viene en la serie, ¿no? Tal vez. Sí, porque creo que fue lo que publicó que venía. A ver, ahora sí, F11. Profe, ¿y qué significa clocks per sec? O sea, ¿para qué lo divido? Son los ciclos de reloj por segundo. Ya ve que hace rato mencionábamos que pues los ciclos del reloj dependen de cada procesador.
Entonces, estamos dividiendo la resta del tiempo que se está llevando a cabo entre los ciclos de reloj por segundo para obtener ya los segundos como tal. ¿Sí? Ay, ¿qué? Dice, le falta paréntesis después de RAR. ¿Así? Profe, a mí me marcó error aún así. Ahorita lo checamos. A ver, córralo. Pero este es en otro lado, ¿no? Es que puso usted pretend. Ah, sí, una dislexia, profe. Igual aquí. Sí, pues copió y pegó. En serio, sí, ya me estoy preocupando si tenga dislexia. Tal vez, tal vez. Póngase a leer más, con eso se quita. O al menos se controla. Ya se me crasheó, profe, ¿no? Que era para eficiencia. Y mire, su máquina la tronamos con una burbuja. No sé si es mi error, pero no me aparece nada. Pues es que está pensando los 100,000 datos. Pues, mire. Cuando quiera puede presionar para ordenar. ¿Ya presionó? No, todavía no. El ¿Cualquier enter. tecla? Sí. Nomás no vaya a salir con que no encuentra cualquier letra, cualquier tecla. Ah, ya, profe. Está la EXCUP. ¿No se acuerdan de ese de los Simpsons? Está Cutrtrl. ¿Ya? Profe, ya me corrió. Ya, o sea, ya le doy en para mostrar los datos ordenados. Está, mire, los números se ordenaron en 0.564 segundos. Presione cualquier tecla para mostrar los datos ordenados. Ahí están los datos ordenados. Profe, a mí no me mostró el tiempo que se tardó. Pues si quiere compartir y ahorita lo arreglamos. Aquí tampoco lo puso, ¿sí? Sí. No, ya. Es que se pone antes de que se impriman los números, ¿verdad? Ajá, antes de que los ordenes. Entonces igual y si sale. Mira, es aquí, bro. No lo chequé, la verdad. Igual. Vamos a agregarle lo que pedían de memoria dinámica, ¿no? ¿Para qué la memoria dinámica, profe? Para hacer aún más eficientes nuestros programas. ¿Para ser más eficiente? Sí. A ver, ahí está. Cerramos. Pues, ahí está. Ahí está, muy bien. Entonces, pues vamos hasta arriba, hasta arriba. Bórrele la línea 9. Y va a poner ahí usted de qué tamaño o cuántos datos quiere. Y ese dato pues lo lee en N. ¿Así? ¿Ya está saliendo? Sí. Nada más le faltaban las comillas, ¿no? Sí, cierto, del % y. Bien. Ahora borre la línea 2.
y ponga entero, espacio, asterisco, arre. Punto y coma. Arre igual a entre paréntesis int asterisco. Después del paréntesis malloc. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Malloc? Malloc. Después abro paréntesis. N por. ¿Es N por? Y ahora sí, size of. De enteros. ¿Cómo, profe? Size of int. En el paréntesis que puse. Ajá. Size of int. Pero int va entre paréntesis también. Ah, fue por eso que le puse. Pero yo no le veo paréntesis. Es que le había puesto y por eso le pregunté si lo borraba. Ah, le entendí mal entonces. Sí, perdón. Ahora sí, así muy bien. Y ya con esto, bueno, vamos ahora hasta el final del programa para que cuando ya no vayamos a ocupar el arreglo, Libere la memoria. liberemos exactamente. Entonces sería free arre. Y listo, ya le pusimos memoria dinámica a esta prueba. Decían los compañeros que si quiere pruébelo para asegurarnos que no haya errores. Ahí está. ¿Qué tamaño, profe? Uno muy grande. ¿Unos 500? Más grande, ¿no? 500,000. 5 millones para que le crezca la combo. Sí, ya vamos me a cacho probar. con los 10,000, no manches, profe. A ver, ahí A ver qué van pasa. 500,000. Va. ¿Sí le agregaré un cero o no? Y del enter. A 100. Total, si lo dejamos de oír es que hubo pantallazo azul. Oiga, profe, tengo una pregunta. Bueno, ahorita en la ejecución yo creo que va a pasar porque tengo el mismo código. A ver, 500,000. Bueno, puse 5 millones. Vamos a ver qué pasa. Uf. 5 millones de... Y No, se que le marchó. ponga 5 millones. de bits. 500,000, ahí lo dejo. 500,000, 500,000. No, 5 millones. Ah, pues hasta eso no tuvo problemas. ¿Con cuánto fue siempre? 500,000. Va. Ahí son 20,000 bits, si no estoy mal. Depende si su compilador considera 4 bits para un entero, pues sí. Va. Todavía no acaba. Pero pues ahí va, pasito a pasito, pero se ve que no tiene problema. Sí, le salió buena a su máquina. Es que son muchos, ¿no? Son muchos números. Ahora sea poco, pero es trabajo honesto. Pero además sí se fijaron que todavía se tardó más sin memoria dinámica y eso que eran menos números. Sí, de hecho sí. En compilarlo, ¿no? Demasiado, sí, tiene razón. Ahí está, entonces sí sirve la memoria dinámica. Pues ya mimir, ¿no? Esta cosa va a durar toda la noche ahí. Y Ahorita se que termines marchó. con los números, le voy a preguntar, le voy a preguntar lo que le iba a decir, porque creo que se salta una instrucción. Pero A ver. ahorita que termine. Oye, ¿y si se salta instrucción y lo sigue repitiendo hasta N veces? Porque siento que ya se tardó demasiado. ¿5 Sí, ¿no? millones o 500,000? Le puso 500,000. 500,000. Ah, caray. Y ahí ya aumentó la velocidad y no. Aumentó la velocidad. Si no son carreritas.
No, es en Un serio, número hubo de un segundo en el inscripción. que ya ni veía los números. Ya le corren los 60 FPS. Sí, hay ratos en los que sí no veo los números. Ahí lo que está pasando es que el procesador deja de atender este programa para atender otras cosas, lo que le llaman concurrencia. A ver, tu administrador de tareas, bro. ¿Cuál es ese? Para ver cuánta memoria está ocupando. Ah, ¿cómo llegó a esa cosa? En Medidor En la de barra de rendimiento. tareas ponle clic derecho y ahí dice administrador de tareas. Pero es más completo el medidor de rendimiento, así póngale, medidor de rendimiento. A ver, vamos a ver. Medidor. No aparece, medidor de rendimiento. No lo tiene. Yo nada más ponga rendimiento. A ver. Monitor. Ah, sí, es monitor, ¿verdad? Sí, ¿Es sí. monitor? Sí, monitor de rendimiento. Hubieras puesto 10. Aquí no abrir, vamos a abrir. Ahí está el monitor. Ya no se mueve su programa, a verlo. A ver. Ah, mire ya. Dice presione cualquier tecla para ordenar. ¿Y en cuánto? Ah, sí, presione. Entonces no pasa lo que a mí me pasa. Ya presioné una tecla y no. Sí, espérese, pues ahora sí vaya al monitor de rendimiento. Ahorita está trabajando el procesador, pero sí bonito. A ver. Ahí está la memoria, mire. ¿Dónde dice? Ahí está de bytes confirmados, porcentaje de bytes confirmados en uso. Hasta error, salió por ahí un error de caché. Aquí no, 65%. Ajá. Porcentaje de tiempo de procesador 70, es lo que está usando su programa, así es que no tiene muchas otras cosas. Pues tengo abierto el Zoom. El Zoom. Y tengo abierto 3 páginas de Google. Pues está bastante bien, su máquina sí trabaja bien. Sí, hay veces que ni me compila los programas, profe. Pues, ¿quién sabe qué se pone a descargar? Bueno, es que trae puro pirata de SolidWorks y AutoCAD. Ahí está. No, pues esos son bien pesados. Sí, de hecho, media hora esperando a que abra. AutoCAD es gratis para los alumnos, bro. ¿Sí? Sí, no es de Autodesk. Ah, es que no, la verdad no sabría decirte. No me ordena, profe. Sí, pues si se tardó para mostrarlo, se va a tardar para ordenarlo, se va a tardar más. ¿Y si les dice la instrucción o está? No, sí, ya le di enter como 3 burbuja, veces. justo tienen que agarrar a burbuja para que es el más tardado de todos. Exacto. Luego ponen 500,000, nada. Exacto. ¿Quién dijo que no en 5,000? ¿Quién fue? Da chance de hacer otro. El profe fue el que me dijo que 500,000. Ah, pues. Si quieren, vemos mientras 5 millones. Uy, ya está consumiendo batería de más. Ahorita revisa el monitor de rendimiento, va a decir 200%. Mientras podemos ver el error del compañero que dice que tenía error, ¿no? Ah, mire, pues resulta que ya no pasó. Solamente tenía que limpiar el buffer. Ah, qué bien. Pues mejor aún. De hecho, ya estoy también ordenando los 500,000 números. Que se murió su compu, profe. Y se marchó. Explotó el transformador. Bueno, pues ni modo. Ahora sí, que le quería preguntar al compañero que va a exponer la siguiente clase, ¿qué algoritmo va a probar? Voy a hacer sumas para facilito. Sumar los muy bien. números del 1 al 100, por ejemplo. Ok. Con 2 formas, sumarlos uno por uno y con un algoritmo. Perfecto, Bueno, suena bastante los dos interesante. son algoritmos, pero Ujú. el chiste es hacerlo varias veces. Muy bien. Parece muy bien. Entonces, pues, ya se pueden desconectar, nos veríamos el jueves. Profe, mande. en C, ¿cómo se trabajan con los hilos? O sea, multitareas. Ay, ¿cómo se llama eso?
Se llaman... ya, threads, ¿no? Los threads. No sé, yo los conocía como hilos. Sí. Hay una La palabra en librería, así inglés. como el STDO y eso. La librería Pythred. Se lo escribo en el chat. Y volvemos a la normalidad. ¿Por qué? Esa Pues librería desde me permite trabajar con hilos. Con esto yo voy a indicar qué fragmentos de código quiero que haga diferentes núcleos del procesador. Por ejemplo, en el que acabamos de hacer, podríamos indicarle con esta librería que el cálculo de los números aleatorios lo haga un hilo, el ordenamiento lo haga otro hilo y la impresión la haga otro hilo. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ahí le dicen al que se le murió que les pase por su chat. No digo, no es mala onda. ¿No? Aquí estoy, profe, ya reviví. Ya regresó. ¿Y qué? ¿En cuántos segundos lo ordenó? No, pues, quién sabe, se apagó la computadora. La matamos. Pero Fue por la batería. Ah, fue la batería. Pues cuando la prenda ya va a tener ahí los segundos y nos platica, ¿no? Sí, de todos modos, denme unos, pues que será 10 minutos en lo que la cargo poquito y les mando el programa. Va. Listo, pues. Entonces nos vemos el jueves, compañeros. ¿Va? Sale, profe, nos vemos. Profe. Va, profe, hasta luego. Estén muy bien, Hasta luego, profe, gracias. A ustedes, mande. ¿Me puedo quedar unos minutos para hablar con usted al final? Bueno, está bien. Profe, ¿le puedo compartir mi pantalla? Es que me quedaron algunas dudas en la sintaxis del código. Claro, comparta. A ver, pues. Tengo duda más que nada. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya. Creo que sí, ya. A ver, tengo más que nada duda en este for. Ajá. O sea, esto de aquí, que es el intercambio de números, sí lo entiendo, pero esto y esto, ¿por qué o cómo? Ah, bueno. Déjenme abrir el Word y compartir yo, ¿va? Va. Profe, nada más le puedo decir ya cuántos segundos se tardó. Ya lo Sí, hice. ¿cuántos? 260.15 segundos. 260. ¿Cuántos minutos son esos? Pues 260 entre 60, ¿no? Son 4 minutos con algo de segundos. Pues sí, bastantitos. Qué 4 bueno. minutos con 20 segundos. Sí. Ahora sí, compañero, ya ve mi... Sí. Mi Word. Sí. Bien. Entonces, en el primer for, agarra y dice, con ¿están ordenados? ¿Sí o no? ¿Están ordenados? Va a recorrer y va a preguntar si I y J están ordenados. Entonces, ¿están ordenados? De menor a mayor. Sí, ¿verdad? Sí están ordenados. Entonces, no le hace nada, ni siquiera entra este if, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Aquí lleva un solo i. Ok. ¿Sí? Entonces, la siguiente en J, ¿cuál va a ser? Ah, caray. ¿Cuál va a comparar? Ah, ya le puse aquí cosas raras. ¿Lo compara con el número que sigue? Lo compara con el número que sigue, sí. Va de uno en uno, ¿verdad? Se agarra una i y de ahí las compara esta i con todas, ¿sí? Esta contra esta, ¿sí? Esta contra esta contra esta.
llega aquí y la AI es mayor que AJ, ¿cierto? Entonces lo que hace es intercambiar los valores. ¿Sí? Y así va a ir con todas. Esta con esta ya está ordenada, pero esta con esta no. Y entonces lo que hace es intercambiarlos. Aquí va a poner 4 y aquí va a poner 41. Y así se va a ir con todas, una por una. Primero se agarra de un pivote y la compara contra todos. Cuando llegan a existir que es mayor, se intercambian. Por ejemplo, aquí está bien, pero esta con esta no está bien y entonces se van a intercambiar el 1 con el 4, ¿sí? Y después vuelve a empezar. Y después aquí va a poner 1 con 4. Y así. Hasta que termina de ordenar. Hasta que termina de recorrer todas las posiciones del arreglo. ¿Sí, compañero? Sí, sí, sí. ¿Va? Va. Va que va. Mande, compañera, no le oigo. Oye, muy bajito. ¿Ya me escuchó? Un poquito más, pero todavía bajito. Ya le subí a 100 a mi volumen, lo tenía en 80. A ver, hable. Ya no. No, no la oigo. No se escucha, de hecho. No, ¿verdad? No se oye nada. Bueno, ¿así ya me escuchó? Ah, sí se oye claro y fuerte. Ya, es que me puse los audífonos. Pero bueno, yo tengo una duda. Por ejemplo, en cuando va haciendo esa como, se puede decir comparación, va tomando al número más cercano que tiene, ¿no? Lo va comparando con el que sigue y luego con el que sigue y luego con el que sigue y luego con el que sigue. Sí, eso me refería. Ah, Sí. ok, profesor. Gracias. Sí, sí. Por nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya nadie? Entonces, sí que es clocks per sec. Me quedé con duda en eso. Ah, son los ciclos por segundo. Ya ve que el procesador va a 3.2 gigahertz. Ajá, sí. ¿No? Entonces nosotros tenemos que dividir el tiempo, digamos que la resta. Tomamos el reloj de la computadora cuando iniciamos a ordenar. Lo guardamos en una variable. Cuando termina de ordenar, tomamos el reloj de la computadora y lo almacenamos en otra variable. Hacemos la resta de esas dos cantidades, que en realidad no es un tiempo, es una cantidad. Era el reloj que tenía en un momento y el reloj que tenía al finalizar en el otro momento. Esa cantidad la debemos de dividir entre ciclos por segundo para obtener segundo. Entonces, dígame usted qué cantidad se refiere a la que estamos capturando. No sé si... Son los ciclos del procesador, ¿verdad? Ah, ya. Esa cantidad que pusimos nosotros, T0 igual a clock, ese clock es el número de ciclos que hay en ese momento. ¿Sí? Ok, sí. Va. Ok, va. ¿Y qué tan preciso es hacer este proceso? ¿Es completamente preciso o tiene cierto...? Sí, es muy preciso, bastante preciso. Decían por ahí que el DevSet te daba los segundos, pero no, en realidad no te da el de un proceso en especial, ¿no? Por ejemplo, no tomamos el tiempo de cuánto se tardó en obtener los números aleatorios, sino que nos logramos enfocar solamente en la burbuja. Va. ¿Sí? Ok, sí, sale. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Ya no. Vámonos pues, compañeros. Los veo el jueves. ¿Quién se quería quedar conmigo hasta el final? Todavía está aquí. Nos vemos, Ricardo. Adiós. Hasta luego. Yo, profe, rápido antes, ya que vamos a exponer la próxima clase, pues nuestro tema es la de medidas empíricas y pues bueno, como que tenemos la duda de qué subtemas en específico
esperaba ver en la presentación, porque pues es que ya que estábamos buscando en el tema, vimos que es relativamente poquito. Digo, es básicamente lo que hizo en esta clase, nada más que dar poquita de teoría al Pues, respecto. pues llenen con ejemplos. Entonces, ¿hacemos eso entonces? Sí. Ok. Sí. Sí, es que como también profesor. se nos fueron, creo, 2, reclutamos a uno y ya está más pequeño nuestro equipo, pero bueno. Sí, pero pueden complementar con ejemplos, con ejercicios. Ok. Va. Dale, profesor, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Se cuidan. Ay, ya se fueron. Bueno, fui tantito. Oiga, maestro. ¿Dónde? Ya aprovechando. ¿Puedo ver algo con usted sobre una lista circular? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene su lista circular? Quiero ver si está bien. Es que, por así decirlo, como no la vimos con usted y como no sé, como que con sus códigos no sé, los entiendo muy bien. Y como no vimos uno de lista circular y estoy buscando ejemplos, pero me está costando encontrar unos que pueda yo entender. Entonces, no sé si le puedo mostrar el mío que más o menos hice, hacia pensamiento mío. Ajá. Es que me falla. Y también, no sé si usted tiene algún libro o algo en el que más o menos de una lista circular, porque es la que me está, pues como no encuentro. ¿Sí está bien esto? ¿Sí ve? Ya veo. Este es el de insertar y este es el de mostrar si están bien, si son circulares o me falló. Pues habría que ver. Habría que ver con un ejemplo, ¿no? ¿Cómo un ejemplo de qué? Mostrar, a ver, pero mostrar, actual primero. Doom, actual dato, actual siguiente. Mientras el actual sea diferente del primero. Sí, es circular. ¿Sí es circular? Oh, lo logré. Ok, bueno, muchas gracias, maestro. Ese era todo lo que yo quería ver. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, hasta luego. Por nada. Profe. Mande. Quería ver si me podría ayudar con algo. Bueno, es que ve que yo no tenía equipo para la exposición y me asignó a un equipo, pero ya no vi si nos asignaron tema. Y para ver a mi equipo, pues, porque... O sea, ¿quiere que veamos los equipos? Sí, por favor. ¿Qué su apellido es? Chávez López. Me imagino que estaré en los últimos porque, pues, parece que me anotó al final. Ah, sí, Chávez López. ¿Qué será bueno? Chávez López. Y no tiene fecha de exposición, ¿verdad? No, porque como le digo que me quedé al final, sí. Pues creo que me puso con otros integrantes, pero ya ni supe quiénes eran. Será el 5 de agosto. Ok. ¿Ha usado Python? No, pero dicen que es como C++, pero con menos pasos. No estoy muy seguro. Sí. Pero pues si quiere, sí me da tiempo de investigarlo. Bueno, el 3 de agosto vemos qué tanto lleva, ¿va? Tampoco es que, ya sé, mire, básese en la práctica 1 de Python parte 1. Los temas que vienen en esa práctica, eso exponga. Ok, ¿está en el manual? Sí. Ok. Está bien. Sí, su compañero es Reyes Fuentes. Nada más hay uno. Si tienen por ahí alguien perdido que se quiera analizar con ustedes, adelante. Ok, muchas gracias, profe. Entonces, el 5 de agosto. 5 de agosto. Ok, práctica 1 de Python, dice, ok. Sí. Bueno, sería todo, profe, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.